Ya puedes, ya está grabando. Bueno, doctores, dentro de nuestro portafolio de anticonceptivos tenemos nuestra joya de la corona, que es Belanu. Belanu es 17 beta estradiol más Dienogés. Para su paciente que elige lo natural, elige Belanu. Belanu es la combinación de 17 beta estradiol, que se comporta un progestágeno de baja carga, que se comporta igual que el natural. Y adicional el Dienogés, como todos lo sabemos, nuestro potencial antiandrogénico. Entonces 17 beta estradiol más Dienogés con todos sus beneficios. La presentación de Belanu es caja por 28, es tableta continua. Primer día de periodo, continúa tomándoselo todos los días. Termina caja y empieza caja nueva. Belanu es súper asequible, está alrededor de 30,000 pesos. Lo puede usar cualquier tipo de mujer, sobre todo vamos a beneficiar a esa con acné u ovario poliquístico. Tenemos nuestra drospirenona, que es Jazz y Jaxibel. Esa pacientica que le preocupa su peso, que le gusta verse y sentirse bien, tenemos la opción con Jazz y Jaxibel. Jazz, como tiene 3 miligramos de drospirenona y 3 miligramos de etinilestradiol, lo podemos usar para esa paciente más pesadita, más gordita. Ayuda sobre todo también con el perfil lipídico. Y el Jaxibel, por su parte, tiene solamente 0.2 miligramos de etinilestradiol, entonces es para esa paciente más delgada que desea mantener su figura, con el beneficio de igual forma de la drospirenona. Régimen extendido de 24/4, esto que me va a ayudar a mejorar el síndrome disfórico premenstrual, ambas con beneficio de perfil lipídico. Si su paciente, doctores, consultan por el molesto síndrome de flujo vaginal, prurito, inflamación, mal olor, cuenta con Ginclox. Es la dosis correcta para la necesidad de cada mujer. Ginclox es clotrimazol más clindamicina, con una efectividad clínica superior al 95%. Ginclox, doctores, lo pueden usar también en su pacientica embarazada con una alta seguridad y sobre todo que vienen 2 presentaciones. Hay mujeres o hay ginecólogos que prefieren la crema, es extendida por 7 días, mientras el óvulo es un tratamiento más corto, solo por 3 días. Entonces están las 2 presentaciones para esa infección por Gardnerella, Cándida, infecciones mixtas. Y como el síndrome de flujo vaginal es un tema de 2, tenemos Ginflude. Ginflude es fluconazol más secnidazol. La solución oportuna e inmediata para 2. Ginflude viene en caja por 4 tabletas, es decir, 2 para él, 2 para ella y listo. Erradicación microbiológica comprobada superior al 100% en bacterias, 96% en tricomonas y 97% en cándidas. Ginflude, un solo día de tratamiento, presentación por 4 tabletas. Para la candidiasis vulvovaginal, Vagicor es el único en el mercado, es la única combinación de terconazol más dexametasona, un antifúngico más un corticoide y solo son 3 días de tratamiento, crema vaginal. Es efectivo para episodios recurrentes, resolución rápida y efectiva porque desde el primer día de tratamiento la paciente siente alivio inmediato, sobre todo del prurito. Excelente distribución y adherencia en las paredes vaginales. Un solo paso y toma el control con Vagicor. Menopausia, hoy que vamos a hablar. El síndrome genitourinario en la menopausia afecta a muchísimas mujeres, por eso su mejor aliado debe ser Steine. Steine es 3.5 miligramos de óvulos. Viene en presentación por 6 óvulos. Uno semanal, es decir que la paciente va a tener mes y medio de tratamiento. Es la dosis precisa y manejo especializado. Steine es su mejor aliado para esa paciente con dispareunia, incontinencia o resequedad vaginal. Y para esa pacientica menopáusica, el beneficio a nivel cardiovascular en la menopausia es en el corazón. Por eso Segufen y Segufen Mini es ideal para esa paciente con todos los síntomas de menopausia. Mini con un valerato de estradiol y 2 de Dienogés es ideal para esa paciente que está en la etapa de perimenopausia, que apenas está iniciando. De hecho, aún puede estar sangrando, le puedo mejorar su calidad de vida con Segufen Mini. Por el contrario, si ya tenemos una paciente mucho más avanzada en la etapa de menopausia y todavía continúa con sus síntomas, podemos usar Segufen, que tiene 2 miligramos de valerato de estradiol y 2 miligramos de Dienogés. Doctores, mi nombre es Gina Saavedra, siempre estaré a su disposición para lo que necesiten, una muestra, alguna actividad, aquí estoy a su disposición y muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Muchas gracias, magnífica. Gracias a ustedes, doctor Eusebio, doctor Farid, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Con su venia, doctor Eusebio, voy a iniciar. Buenos días, amigos y colegas. Dando continuidad a la jornada académica Víctor Guerrero Taján, que en paz descanse, apoyada y patrocinada
por la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico, ASOGA, en cabeza de nuestro presidente, doctor Eusebio Consuegra Manzano, y el apoyo de la Universidad Libre, seccional Barranquilla. Hoy tenemos un tema muy importante y Dame la frecuente. tijera. Perdón. ¿Cómo? Perdón, doctor, perdón, excúseme. Hoy tenemos un tema muy importante y frecuente como es incontinencia urinaria, motivo de consulta, cuyo speaker es un excelente profesional con capacidades inmensas, la doctora Yadira Montes Casillas. La doctora Yadira Montes Casillas, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, especialista ginecología y obstetricia, realizado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, OPD SA, Guadalajara, Jalisco. Su especialidad en urología ginecológica, realizado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Guadalajara, Jalisco, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, diplomado en investigación, director y asesor de múltiples tesis de especialidad, cuenta con publicaciones científicas y participación como profesor en diversos congresos. Actualmente labora como médico de base en el Servicio de Urología Ginecológica y profesor adjunto de la especialidad de Ginecología y Obstetricia en el Hospital General número 1 en Ciudad Obregón, Sonora. Ex presidente de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica 2019-2021, medicina privada en Urofen, Obregón desde 2010. Doctora, bienvenida. El auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero compartirles un poquito de mi experiencia para que este tema, que es tan importante para nosotros como mujer, podamos orientarlas. Voy a compartir mi pantalla. Y mientras comparte la doctora, le voy a pedir a todos los escuchas, para que no haya interferencia ni interrupciones, que mantengan apagado la cámara y el micrófono, por favor. Doctora, adelante. Ok. Bueno, el tema que les voy a dar el día de hoy es incontinencia urinaria como motivo de consulta. Siempre en nuestras consultas, si no preguntamos a la paciente directamente, señora, ¿usted tiene pérdida de orina? A veces sigue siendo un tabú en mi país. No sé, con ustedes, de ratito me lo platican. Doctora, pero ¿no está compartiendo todavía? ¿no? Sí está compartiendo, sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Incontinencia urinaria como motivo de consulta. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, doctora. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cid, que ya me presentó. Muchísimas gracias. Y los objetivos de la charla es dar a conocer qué hacemos como uroginecólogos en la historia clínica. Aparte de ser una historia clínica ginecobstétrica completa, les voy a pasar algunos tips, algunos detalles para poderlos hacer en consulta. Son herramientas al alcance y herramientas que tenemos todos en nuestro consultorio para ir orientando el tipo de incontinencia que padece nuestra paciente. Algunas pruebas específicas que hacemos en consultorio, habitualmente lo llamamos pruebas básicas de consultorio. Y ya en casos, pues, un poquito más complejos, pues, ya hacemos pruebas más avanzadas o especializadas. Y vamos a enfocarnos un poquito sobre el tratamiento conductual, que hoy por hoy hasta un 60, inclusive un 80% de las pacientes pueden mejorar y inclusive no requerir algún tratamiento quirúrgico.
¿Cómo está la epidemiología? ¿Qué está sucediendo en nuestros pacientes? Se reconoce que aproximadamente el 50% de nuestras mujeres en algún momento de su vida va a experimentar incontinencia urinaria. Esto puede ser desde la etapa, inclusive cuando está embarazada, que pueda tener alguna pérdida urinaria por el aumento de la presión intraabdominal, por el crecimiento uterino. Hemos visto que estas pacientes que presentan incontinencia urinaria durante el embarazo pueden tener un factor pronóstico de que en futuro puedan desarrollar alguna incontinencia urinaria. Entonces, dentro del control prenatal es muy importante darnos la tarea de preguntar si está teniendo micciones normales, si está teniendo pérdidas, si está aumentando sus veces que orina en el día. Todos estos aspectos, porque la función urinaria y los cambios fisiológicos en el embarazo sobre los cambios de inflamación, sobre todo del ureter derecho, que fisiológicamente hay una hidronefrosis, pues son cambios que empiezan desde esa etapa. Las pacientes que tuvieron un parto, 2 partos y fueron partos eutóxicos, pues están en bajo riesgo. Pero si la paciente tuvo un trastorno de desgarro, de un trastorno oasis, alguna lesión a nivel del área genital, pues tienen un poquito más de riesgo de padecer la incontinencia. En nuestro país aún se considera un tabú. En ocasiones, algunas pacientes mayores refieren, bueno, es que yo estoy envejeciendo y es normal perder orina. Entonces, sí es muy importante explicarles a los pacientes que en ningún momento la incontinencia urinaria es normal y que puede tener una solución. Entonces, la incontinencia urinaria, específicamente la de esfuerzo, la que se relaciona a la actividad física, aumentos de presiones de valsalva, toseduras, puede estar presente hasta el 35% de los casos de incontinencia. Recordemos que incontinencia urinaria la podemos definir de acuerdo a nuestra Sociedad Internacional de Continencia, que es la queja de cualquier pérdida involuntaria de orina. Y ya vamos subclasificando y vamos categorizando dependiendo de la clínica de la paciente. En este caso, si la pérdida involuntaria de orina está relacionada durante el ejercicio, durante el estornudo, el esfuerzo, las toseduras, en este caso se denomina incontinencia urinaria de esfuerzo. Es muy importante saber y clasificar qué tipo de incontinencia es la que tiene la paciente, porque eso depende el tratamiento que vamos a establecer. Entonces, clásicamente, y por la mayoría de las pacientes que buscan un tratamiento, sobre todo es que empiezan a hacer ejercicio, empiezan con el clima frío, empiezan con rinitis o empiezan con algunos trastornos que provocan toseduras o estornudos, y es cuando empiezan a perder orina y pues es muy penoso para esas pacientes. La incontinencia urodinámica de esfuerzo fisiopatológicamente se puede presentar en 2 aspectos. La hipermovilidad uretral, esta es la forma clásica, que al momento del trabajo de parto hay una ruptura de los elementos de sostén que están deteniendo la uretra. Entonces, esto ocasiona hipermovilidad uretral y empieza la paciente a tener pérdida urinaria. Algunos otros trastornos donde la paciente fue sometida, por ejemplo, a una cirugía muy grande, como una cirugía oncológica, en donde hay una histerectomía radical, en donde existe antecedente de radioterapia, o en algunas pacientes que tuvieron un parto muy distóxico y en el momento del trabajo de parto tiene lesión del nervio pudendo con una elongación muy más del 40%, puede haber una deficiencia intrínseca del esfínter uretral. Esta incontinencia es poco frecuente, pero es muy severa y afecta muchísimo la calidad de vida de la paciente. Esta incontinencia urodinámica de esfuerzo van a ir a nuestros consultorios aquellas pacientes alrededor de los 40, 50, entre los 40 y 60 años, que son muy activas. Inclusive hay pacientes que tienen vida sexual y empiezan a tener pérdida urinaria durante la intimidad. Entonces,
Esto vamos a ir categorizando, bueno, pues ir pensando qué tipo de incontinencia tiene nuestra paciente cuando llega a ese motivo de consulta. La paciente, por otro lado, que tiene urgencia urinaria, es una paciente que puede ser más a los extremos de la edad de la vida, sobre todo en la edad mayor. Pacientes adultas mayores pueden empezar con trastornos de hiperactividad del detrusor, le llamamos a una vejiga muy inquieta. Es una paciente que tiene mucha urgencia por orinar, que no tolera mucho tiempo tener su vejiga llena y tiene que correr o tiene que ir muy rápido al baño. Esa es una incontinencia urinaria de urgencia. Cuando la paciente llega con síntomas de esfuerzo y síntomas urinarios de urgencia, le llamamos incontinencia mixta. La incontinencia por rebosamiento en nuestro país es muy común que todas las mujeres se aguanten de ir al baño. Ya ustedes me platicarán también en su cultura qué es lo que sucede. En nuestro país muchos pacientes dicen, voy a terminar de hacer la comida, voy a esperarme a llegar al baño de mi casa y empiezan a tener lo que llamamos postergar el deseo de micción y empezamos a sobredistender la vejiga. La incontinencia por rebosamiento es que se estile, que gotee, que caiga orina porque está muy llena la vejiga y porque la paciente se aguantó demasiado. Las incontinencias urinarias extrauretrales están dadas por las fístulas vesicovaginales, que son las más comunes. Habitualmente el antecedente es que esta paciente tuvo algún tipo de cirugía, sobre todo una cirugía de histerectomía abdominal, que es la más común. Hay que tener características clínicas porque esta incontinencia es continua. La paciente de pronto después de la cirugía, a lo mejor a los 15 días o al mes, empieza a usar toalla o inclusive pañal porque su pérdida es continua. Empezando con la historia clínica y la evaluación uroginecológica específica, nosotros tenemos primero que hacer una historia clínica ginecológica completa. Tenemos que ver si hay masas anexiales, masas pélvicas como una miomatosis, un tumor anexial ovárico, porque eso puede generar aumento de volumen y aumento de presión intraabdominal que también nos puede hacer pérdidas urinarias. Dentro del interrogatorio, ya una vez que terminamos nuestra historia clínica ginecológica, empezamos a utilizar cuestionarios específicos de calidad de vida enfocados a la incontinencia urinaria, porque es muy importante saber si la incontinencia está afectando su calidad de vida de forma leve, moderada y severa, porque también es una forma objetiva. Lo que ella está perdiendo, a veces es difícil documentarlo, entonces los cuestionarios nos ayudan mucho. El diario miccional nos orienta sobre todo para saber si está normal las veces que orina durante el día. La verdad es muy poco frecuente que nos acordemos cuántas veces orinamos en el día. A veces pues es tan normal ir al baño que tú en la consulta le preguntas, señora, ¿cuántas veces orina usted desde que se levanta hasta que se va a dormir? Y a veces no se van a acordar. Entonces, el diario miccional es una herramienta que también la tenemos como parte de los cuestionarios en nuestras consultas. Siempre es muy importante contar con un examen general de orina y un urocultivo que estén limpios de bacterias, que esté negativo, para poder hacer pruebas invasivas, sobre todo si ya estamos viendo que es una incontinencia moderada o severa y que la paciente busca atención específica. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos que agregamos específicamente para saber los factores de riesgo que tiene nuestra paciente para el desarrollo de incontinencia, es determinar si el producto al momento del nacimiento fue macrosómico. Por cada 500 gramos que tuvo de aumento o de macrosomía, el riesgo va aumentando para el desarrollo de una incontinencia, sobre todo de esfuerzo. El antecedente de forceps en contra de un vacuum, si la paciente fue sometida a forceps, el aumento de las fuerzas de valores Newton es muy elevado y pueden generar daño al piso pélvico, a toda la musculatura y también nervios. Entonces, el antecedente de forceps, lo que llamamos oasis o los desgarros del esfínter anal interno, externo, también pueden sobrellevar a tener más riesgo estas pacientes. Y ya específicamente ahorita vamos a ir mostrando
¿qué enfocamos en la exploración física? Recordemos, como ginecobstetras tenemos que hacer una exploración general buscando algún tipo de índice de salud vaginal, si tenemos un puntaje eh, para hacer una atrofia genitourinaria, si tenemos algún otro tipo de patología, y ya nos vamos al enfoque de las pruebas básicas de consultorio para determinar el tipo de incontinencia. Algunas pruebas muy importantes para nosotros es determinar si la paciente tiene orina residual. Esto es muy importante en pacientes diabéticas o pacientes que postergan el deseo de micción, como lo vimos la incontinencia de rebosamiento. La calibración uretral es otro de los aspectos que en nuestra área, en nuestro país, de pronto encontramos estenosis uretral, que es un diagnóstico que puede estar presente en el 20% de las pacientes y que pueden tener aumento de retención urinaria y que esté goteando la paciente y realmente no sea una de esfuerzo, que sea una de rebosamiento. La función renal es muy importante, determinar si no hay algún trastorno a nivel renal. Dentro de la historia clínica, nuestras pacientes, si llega una paciente de mayor edad, pues realmente es una polifarmacia, ¿no? Trae un listado de más de 10 fármacos que toma al día. Entonces tenemos que darnos a la tarea, si la paciente no recuerda en el momento todo lo que toma, es dejar para la siguiente consulta la lista específica de fármacos que toma, porque hay algunos fármacos que pueden ayudar a retener orina o pueden ayudar a tener algún trastorno a nivel vesical. Entonces es muy importante conocerlo. Hay un trastorno y un acrónico que utilizamos en urología ginecológica que se llama DIAPERS. Si ustedes ven este acrónico, cada letra tiene un significado. ¿Qué es lo importante de reconocer e identificar este tipo de incontinencia de acuerdo a DIAPERS? Es que estas pacientes tienen una incontinencia transitoria. Si nosotros identificamos la causa y corregimos, la paciente puede tener una incontinencia a lo mejor de menos de 3 meses. Entonces, los DIAPERS es muy común, por ejemplo, si la paciente está en un cuadro de infección urinario crónico que está con bacterias sintomáticas o asintomáticas, infecciones recurrentes, si tratamos ese cuadro de infección, la paciente puede ser que tenga una incontinencia transitoria y al corregirlo y al sacarla de esa infección de vías urinarias recurrentes, pues la paciente se va a curar. Algunas pacientes, sobre todo la mayoría que tiene síndrome urogenital de la menopausia, que cursa con una atrofia muy severa, al corregirlo la paciente va a mejorar su función de cierre uretral. Entonces, hay pacientes que tienen alteraciones metabólicas como la diabetes mellitus. Hay una enfermedad que a veces no la preguntamos, una paciente que tiene más de 10 años de evolución de la enfermedad de diabetes puede tener trastornos de neuropatía periférica, así como está la retinopatía, está la nefropatía. Bueno, existe la cistopatía diabética, donde los sensores de mando que tiene la fisiología de la micción, la paciente ya no tiene un adecuado control en su vejiga. Entonces puede hacer una vejiga retencionista y semejar una incontinencia o pérdida de orina, pero es un rebosamiento. Entonces, pacientes mayores que están en sillas de rueda, que están con restricción de movimiento y empiezan con urgencia urinaria, pues no van a alcanzar a llegar al baño. Entonces, la historia clínica tiene que ser completa y específica de acuerdo a la edad de la paciente y ver sus factores de riesgo. Una paciente fumadora. En nuestro país todavía hay muchas comunidades que atizan o cocinan con leña y pues esto genera una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tener tos o tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues nos aumenta o nos genera aumento de la presión intraabdominal y esto genera tos crónica y pues por lo tanto la pérdida urinaria. Entonces es muy importante reconocerlo. Yo les recomiendo este cuestionario muy facilito, que es fácil de aprender porque cuestionarios hay muchos, hay cuestionarios muy largos. Eso lo dejamos ya a la paciente que vamos a operar. Pero de entrada, el índice de severidad de Sandick, aquí se los dejo porque es muy fácil determinar y sacar si la incontinencia es leve, moderada, severa, muy severa. Lo único que tenemos que hacer es preguntarle a la paciente, señora, ¿usted pierde orina
todos los días, algunas veces a la semana, algunas veces al mes o una vez al mes. Por ejemplo, si la paciente me contestó que pierde orina todos los días, ya tenemos un factor que es el número 4. Si la cantidad en la paciente, si las pérdidas son gotas, es un chorro pequeño o es un chorro grande, multiplicamos la frecuencia por la cantidad y el factor es 1, 2 o 3 el valor. Podemos decir, bueno, si la paciente pierde chorro pequeño, multiplicamos 4 por 2 y nos va a dar 8. De 8 a 9, el puntaje es el índice de severidad de acuerdo a Sandic y eso podemos clasificar, ir viendo qué paciente va a requerir, si es muy severa, muy probablemente va a requerir pues alguna cirugía. Dentro de la exploración física, como ya les expliqué, a nivel de... Ahí se oye, ¿tienen alguna? Perdón, doctora. Ajá. Le agradezco a todo el personal que quiera estar en esta conferencia que apague el micrófono y la cámara, por favor, para evitar interrupciones. Gracias. Perdón, pensé que tenía alguna duda. Bueno, entonces en la exploración física ginecológica, pues ya nosotros ya identificamos, ya descartamos miomas, descartamos tumores anexiales, ya hicimos todo. Es muy importante tener una báscula y sacar el índice de masa corporal porque el tratamiento en la incontinencia de esfuerzo es muy importante tener un peso normal o por lo menos en sobrepeso. La obesidad es otro factor de riesgo que aumenta la presión intraabdominal. Entonces, parte de los tratamientos iniciamos con la que tiene incontinencia, empezar un plan interdisciplinario con nutrición y también un plan de ejercicio para que la paciente logre tener un peso normal. Ya enfocados en las pruebas que hacemos uroginecológicas es determinar el organigrama de la cuantificación de órganos pélvicos. La cuantificación de órganos pélvicos se refiere a hacer una medida en puntajes para ver la pared vesical anterior, la pared vaginal posterior, la longitud vaginal, el cérvix. Estos puntajes nos van a determinar si la paciente, además de incontinencia, tiene algún prolapso de órganos pélvicos o si tiene necesidad de corregir cirugía, de una vez también en ese procedimiento quirúrgico, determinar si vamos a quitar el útero, si vamos a hacer alguna corrección por sitio específico a nivel vesical o a nivel de la pared vaginal posterior. Entonces, el POPQ es muy importante cuantificarlo. Son 9 medidas que tenemos que hacer, son 3 puntos anteriores, 3 puntos posteriores y los estáticos que nos dicen el hiato genital desde el inicio del meato uretral a nivel del vestíbulo, cuántos centímetros mide la entrada vaginal. Si tuvo una paciente un parto con un desgarro, vamos a tener, en este caso, en este dibujo, tenemos un hiato genital amplio. Una hiato genital amplio y estamos viendo la pared vesical anterior y está más o menos a nivel menos 1 centímetro. Entonces, esta paciente tiene un grado de descenso nivel 2 y pues ya veríamos en las pruebas si tiene incontinencia de qué tipo y de qué afectación. Cuando estamos haciendo la exploración física, ya una vez que terminamos de medir el grado de prolapso que tiene el paciente, utilizamos medidas como esta escala de Oxford para ver la función, sobre todo el músculo pubococcigio. Recordemos que los músculos tenemos un diafragma urogenital anterior y un diafragma pélvico, donde los músculos son muy importante evaluarlos. El músculo más importante que nos ayuda a la continencia es el pubococcigio. El músculo pubococcigio, recordemos que tiene una forma de H y este nos va a dar un envoltorio de haz muscular a nivel de la uretra y a nivel del esfínter anal. Entonces, la integridad y la fuerza del pubococcigio es muy importante porque ahí
es fortalecer para lo que dejamos de tarea cuando damos tratamientos conservadores de los ejercicios de Kegel. Entonces, bueno, esta tablita podemos tenerla ahí en nuestras pantallas en el consultorio para saber si la fuerza de Osfort o la contracción del músculo de la paciente tiene una función muy débil, es débil, moderada, o es buena o es fuerte. Entonces, de acuerdo al grado de fuerza de contracción y los segundos que trata o intenta la paciente de contraer, es la escala de Osfort que vamos a determinar en nuestra exploración física. Las pruebas uroginecológicas específicas de consultorio, ya una vez que vimos la cuantificación de órganos pélvicos, vimos la escala de fuerza muscular, enseguida vemos ya pruebas invasivas que llamamos calibración uretral, Q-tip, cistometría. Ahorita se las voy a ir explicando. Antes de empezar las pruebas invasivas, es muy importante ver la integridad neurológica de la paciente. Hay pacientes que tienen estados mentales alterados o que tienen estados cognitivos alterados, que es una paciente mayor que a lo mejor ya tiene demencia senil. Pues tenemos que saber por qué una paciente que tiene una demencia senil, pues no nos va a hacer caso en seguir una reeducación vesical o nos va a complicar esa parte. La función sensorial y la fuerza de las extremidades, reflejos rotulianos presentes, fuerzas de extremidades a la elevación que estén presentes, y específicamente vemos la integridad en la fisiología de la micción a nivel lumbosacro. Las pruebas básicas que hacemos en el consultorio con una prueba de pica y toca, y vemos la integridad de los reflejos bulbocavernoso, el perineal y el anal. Clínicamente, al estimular y pasar un roce a través de los labios mayores, si vemos que hay buena integridad lumbosacra, vamos a ver la presencia del guiño anal. Si vemos un estímulo a nivel de clítoris, vamos a ver que el reflejo clitoriano, y a nivel anal vemos la presencia del guiño anal, vemos que nuestra paciente tiene integridad neurológica. Hay pacientes que tienen alteración en esta fisiología de la micción porque tiene hernias lumbares, tiene algún trastorno de espina bífida o algunos otros trastornos que de la mano tenemos que apoyarnos con el traumatólogo, con el neurocirujano, para identificar si la causa, sobre todo una incontinencia de urgencia, es por detrusor hiperactivo neurogénico, porque ya la paciente tiene un daño. Entonces, recordemos, muy importante esta evaluación, porque si la paciente tiene un daño neurológico, recordemos que a pesar de cirugía, a pesar de tratamientos farmacológicos, a lo mejor no va a mejorar. La calibración uretral es un estudio invasivo donde utilizamos estos aparatitos que son llamados dilatadores uretrales. Estos tienen una calibración en French que nos van a ir ayudando de menor a mayor, descartar que la paciente no tenga alguna estenosis o alguna estrechez. A veces la paciente acude con incontinencia urinaria, pero a la vez la paciente a lo mejor lo que más le molesta son síndromes urinarios irritativos. Esto nos dice la paciente, ¿sabe qué, doctora? Sí se me sale la orina, pero a mí lo que más me molesta es que me arde al orinar. Me molesta porque tengo muchas ganas de orinar, voy corriendo al baño, me siento y no puedo orinar. Tengo una sensación que no vacío, le llamamos sensación de vaciado incompleto. Esos problemas de vaciamiento, de vaciado, pueden tener trasfondo algún daño o alguna estenosis uretral. La estenosis o el calibre de uretra disminuido se va asociando también al síndrome urogenital de la menopausia. Al igual, pacientes que tienen, ¿se acuerdan lo que les mencionaba del diapers? Cuando la paciente, lo más frecuente que nos pueda llegar es que tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, y esto nos favorece que la inflamación, la uretritis o la infección urinaria crónica pueda favorecernos sinequias o adherencias inflamatorias crónicas que nos puedan favorecer que la calibración uretral esté alterada. En mi hospital hicimos un estudio porque de pronto, a diferencia del centro del país,
donde yo estudié, que fue en Guadalajara, Jalisco, yo estoy al norte del país, empecé a ver que muchas de mis pacientes tenían una calibración uretral muy baja. Inclusive no toleraban en consultorio la calibración y teníamos que irnos a sedación bajo anestesia porque era muy doloroso. Entonces me di a la tarea, dije, bueno, vamos haciendo una tesis y vamos viendo realmente si es frecuente o es más frecuente que en el resto del país. Y bueno, nuestra ciudad se caracteriza que es un calor infernal, ¿no? Llegamos a los 40, 45 grados. Entonces, las pacientes nos acostumbramos a ese clima seco que aunque haga mucho calor, pues a lo mejor no toma suficiente agua. Entonces, hemos visto a través de estos estudios que sí tenemos muchas pacientes con estenosis uretral. Entonces, en nuestras pacientes lo dejamos como estudio básico, descartar si tiene o no estenosis uretral. Y encontramos que nuestras pacientes, encontramos en nuestra consulta que 93 pacientes presentaban estenosis uretral. Aproximadamente en mi centro vemos en el mes aproximadamente 300 pacientes con patología uroginecológica. Entonces, realmente hay muchos pacientes que tienen trastornos de vaciamiento por estenosis. Entonces, encontramos que el promedio de edad en estas pacientes fue de los 60 años y la calibración promedio que encontramos, una calibración normal es arriba de 26 French. En nuestra población encontramos una desviación estándar de 4 French. Entonces, realmente es una estenosis severa, es abajo de 12 cuando es muy severa. Entonces, sí es un problema que identificamos muy comúnmente en nuestras pacientes. Entonces, calibración normal, 26 French. Mi población, pues sí tenemos disminución en un promedio de 17 French hasta 4 French. Entonces, sí es parte del protocolo. Ya una vez que descartamos que la paciente no tiene estrechez uretral, entonces hacemos esta prueba de Q-tip. Recordemos que la incontinencia urodinámica de esfuerzo, su fisiopatología es la ruptura de sostén de los ligamentos que están haciendo la hamaca del sostén pélvico, que nos permite que al momento de la tosedura, esa hamaca muscular nos haga una constricción y que no debería de haber pérdida urinaria. Cuando hay debilidad muscular, cuando hay ruptura de los ligamentos puberetrales, esta prueba del hisopo, hacemos el hisopo, se llena de gelecito con lidocaína para que no sea molesto de la paciente, se coloca aproximadamente a nivel de la uretra media, se introduce alrededor de 2,5 centímetros, donde se siente la resistencia en la uretra media. Pedimos a la paciente que haga un pujo y si encontramos que el eje de movimiento, la basal es 0, si hay un movimiento escaso de 30 grados, es normal. Pero si la paciente a la tosedura, al valsalva, se mueve arriba de 30 grados, es una prueba de Q-tip positivo que se relaciona con hipermovilidad uretral y nos va dando puntos para que esa paciente pues tiene una incontinencia urodinámica de esfuerzo. Esta prueba es básica en el consultorio, es económica, es invasiva y es un poquito que le tienen miedo las pacientes a que les vamos a colocar una sonda. Habitualmente, esta prueba la hacemos en una segunda consulta, una vez que ya le platicamos al paciente, ya le expliqué qué va a sentir, porque si de entrada les digo, voy a ponerte una sonda, salen corriendo, ¿no? Entonces, la cistometría simple retrógrada es una prueba donde vamos a simular la capacidad que tiene la vejiga. Vamos a hacer maniobras provocativas para hacer y evidenciar que realmente tiene pérdida de orina. Una mujer normal, la cistometría en ningún momento debe de haber pérdida o fuga ni en gotas, ni en chorro, ni nada de orina. Una uretra funcional íntegra, no debe de haber una pérdida urinaria. Entonces, una cistometría simple positiva con evidencia de que hay pérdida objetiva de orina, pues es más puntos de que es una incontinencia urodinámica de esfuerzo. Entonces, lo normal es
que la paciente nos vaya diciendo, bueno, la primera sensación entre los 150 y 250 mililitros, la solución es solución salina, es lo normal. La paciente empieza a tener un deseo de ir al baño sin tener que ir muy rápido entre los 300 y 400 mililitros de solución infundida. En este momento se interrumpe el estudio, se quita la sonda y hacemos maniobras provocativas para pedirle a la paciente que tosa, que puje, que haga una maniobra de Valsalva para ver si hay pérdida urinaria. Si la prueba de cistometría sale positiva, bueno, pues es una incontinencia urodinámica de esfuerzo. Les voy a poner aquí un pequeño videíto. Aquí estamos viendo, pues es una solución salina que todos tenemos en consultorio, un sistema de venoclisis y una sonda ya sea Foley o de Nelaton para poder colocar, infundir este líquido a través de la uretra para ir llenando la vejiga. El llenado vesical habitualmente debe de ser fisiológico. Lo fisiológico son 80 mililitros más o menos por minuto. Si nosotros vamos calculando, las enfermeras siempre saben, pues quiero 20 gotas por minuto, quiero 80 mililitros por segundo, pero ya nosotros le tenemos calculado que vemos un hilito fino, no tan rápido. Eso va a permitir que sea un llenado fisiológico. Entonces, la cistometría, ya tenemos a la paciente en posición acostada. Tenemos en este video tenemos una sonda de Nelaton y vamos a empezar a iniciar a infundir el líquido. Va a ser un llenado fisiológico y vamos a ir preguntando, señora, ¿siente alguna pequeña ganita de ir a hacer pipí? Y ya la paciente nos va a ir diciendo a los cuántos mililitros tiene su primer sensación, a los cuántos mililitros tiene un deseo normal, y es cuando hacemos pruebas provocadoras para saber si tiene pérdida o no de orina. Habitualmente, si colocamos una sonda de 3 vías y hacemos en posición parada, podemos identificar si la paciente tiene contracciones o hiperactividad del detrusor. Vamos a ver que la paciente, si ponemos un graduador utilizamos un pevicímetro. Eso lo agarramos nosotros de lo que utilizan los cirujanos para ver la presión intraabdominal. Esa llavecita de 3 vías nos permite ver si la incontinencia de la paciente es por hiperactividad. Si es una hiperactividad del detrusor, vamos a ver llenados vesicales muy bajitos, que a los 100 mililitros la paciente ya se está orinando y que a lo mejor a los 200 ya no puede soportar más el estudio. Y ahí pues nosotros ya determinamos que la cistometría nos dio diagnóstico para una hiperactividad del detrusor y es una paciente que tiene incontinencia urinaria de urgencia. Continuando con el protocolo de cistometría retrógrada, ya una vez que está la vejiga llena, pedimos a la paciente que se pare y con todavía la vejiga llena hacemos maniobras provocativas para ver si de pie tiene pérdida. Sobre todo pacientes que acostada vimos que no perdió orina, pedimos a la paciente que se pare y haga maniobras de esfuerzo. Hay un test que hacemos de Marshall-Boney. Este test, cuando nosotros estamos pensando hacer una histerectomía abdominal con una uretropexia retropúbica de Burch, porque la paciente tiene miomatosis, entonces esta prueba, al elevar la unión uretrovesical, simulando un Burch, y vemos que la pérdida de orina se desaparece y no detenemos nada, no hacemos el test y la pérdida es continua de orina. Con esta prueba sencilla de consultorio podemos decir que a esta paciente le va a ir muy bien con un Burch, con una uretropexia retropúbica. Hay pacientes que tienen prolapso vesical, prolapso uterino. Es muy importante utilizar algunos métodos obstructivos que eleven el prolapso, como en este caso los pesarios, para poder descartar una incontinencia oculta. Si la paciente tú le llenas la vejiga y tiene caído su útero, su vejiga, pues se va a obstruir la uretra. Es como
una manguera pisada cuando vamos a regar que se dobla, por más agua que haya, pues no va a salir. Entonces, esto le llamamos incontinencia urinaria de esfuerzo oculta por el prolapso. Entonces, tenemos que corregir por medio de pesario para hacer esas pruebas. Una vez que terminó ya las pruebas provocadoras, ya la hicimos que tosiera, ya vimos que pierde orina, es un buen momento para hacer la uroflujometría clínica. Pedimos a la paciente que vaya al baño, escuchamos si el tipo de micción es continua, interrumpida, y con reloj en mano verificamos cuántos segundos tarda en orinar la paciente. Lo normal en la uroflujometría clínica es si nosotros infundimos, por ejemplo, 400 mililitros de líquido y tardó 40 segundos orinando, si dividimos 400 entre 40, la paciente tiene un volumen de micción de Qmax de 10 mililitros por segundo. Lo normal que debemos de orinar cualquier hombre o mujer es que orinemos 26 mililitros por segundo. Entonces, con esta uroflujometría clínica, pues determinamos si su fuerza del detrusor es suficiente y además regresamos a la paciente y medimos la orina residual. La orina residual es muy importante, sobre todo en pacientes que tienen diabetes o que tienen hernias lumbares o que tienen alguna enfermedad como Parkinson, esclerosis múltiple, porque son pacientes que van a tener alterado su vaciamiento. Entonces, ya una vez que ya vimos que orinó, regresó a la camita, le medimos específicamente la orina residual. ¿Cuáles son los valores normales? Un valor normal debe de ser menor a 50. Un valor arriba de 100 es una prueba normal. Aquí es muy importante determinar también, de acuerdo a lo que le infundimos de líquido, podemos hacer una regla de 3 y sacar el 20%. Si la paciente tiene mayor del 20% de retención de orina del volumen de lo que infundimos, es otro valor anormal. No es normal que dejemos más del 20%. Otro estudio que podemos pedirle a la paciente es un ultrasonido vesical con capacidad de orina residual. El radiólogo nos va a determinar cuánto tenía de volumen vesical, la va a mandar a orinar y va a checar la orina residual, porque con una sola prueba no podemos decir que tiene disfunción de vaciado o que tiene un problema neurológico. Entonces tenemos que echarnos manos de otros estudios. Bueno, hasta aquí ya hicimos varias pruebas, las básicas para identificar el tipo de incontinencia. En ocasiones la paciente tiene una incontinencia muy severa, la paciente no tiene los medios económicos para una urodinamia multicanal, entonces podemos hacer otra prueba de consultorio que se llama prueba de la toalla. La prueba de la toalla, la paciente llega sin haber desayunado, tiene que haber orinado previamente, se coloca una toalla femenina que sea pesada anteriormente. Pedimos a la paciente que se siente, que durante 15 minutos se tome medio litro de agua y luego la ponemos a hacer actividades de rutina, ejercicio. Podemos pedir que suba las escaleras, que vaya a caminar, que haga una tosedura, que haga movimientos de ejercicio. Todo esto para hacer algo que lo que ella nos dice, doctor, es que yo cuando voy a hacer ejercicio, voy al gimnasio, se me sale la orina. Entonces, regresa después de sus actividades y pesamos la toalla. Si el peso de la toalla de 0 a 2 gramos es normal. Si de 2.5 arriba de 2 gramos ya es una incontinencia hasta 10 gramos de leve a moderada. De 10.1 a 50 gramos es una incontinencia moderada severa y mayor a 50 gramos es una incontinencia muy severa. Hasta aquí, después de un buen interrogatorio ginecológico, un buen interrogatorio uroginecológico, hicimos los cuestionarios de calidad de vida, hicimos todo el interrogatorio específico y bueno, en esta tablita yo siempre les aconsejo que hagan un resumen con los signos
vistos objetivamente durante la exploración uroginecológica, para poder ir diciendo, bueno, esta paciente va a tratamiento conservador o esta paciente va a un tratamiento quirúrgico. Si nosotros hicimos un adecuado interrogatorio y una exploración física, créanme que vamos a tener una integración diagnóstica desde el 85 hasta el 90%. Realmente son pocas las pacientes que las vamos a llevar a un estudio especializado como una urodinamia o una cistoscopía. Entonces, los cuestionarios de calidad de vida, este es un ejemplo del diario miccional, que de pronto la paciente pues no se acuerda cuántas veces orina, no recuerda cuánto toma de agua. Estas libretitas, este registro de un diario miccional nos va a orientar para saber si la cantidad de líquidos y la calidad de los líquidos es adecuada y para ir puntuando, sobre todo cuando estamos pensando que es una incontinencia mixta. Cuando es una incontinencia urodinámica de esfuerzo, pues esa es clásica. Sabemos que esta paciente, después de un tratamiento conservador, si continúa con la incontinencia, será candidata a una cirugía y le va a ir muy bien. Pero si es una paciente con incontinencia mixta, es de las más difíciles porque la paciente no entiende que a pesar de una cirugía, como tiene la parte de urgencia urinaria, que ya es un trastorno de su fisiología de la micción, pues no va a mejorar al 100%. Entonces, podemos hacer un cuadro clínico de interpretación en donde podemos identificar si es una urgencia urinaria, si es una de esfuerzo, si es una mixta. ¿Y cómo podemos identificarla? Bueno, una incontinencia de urgencia, el nictámero está aumentado más de 8 veces. Lo normal de orinar de cualquier mujer es entre 6 veces durante el día, su periodo de vigilia, y 1 o 2 por la noche. Entonces, si tiene incontinencia de urgencia, podemos encontrar nictámeros hasta 10, 15. Hay pacientes que tienen una incontinencia de urgencia severa y se la pasan en el baño y orinan hasta 20 veces o 30 veces. Una incontinencia de esfuerzo no se afecta el nictámero. La urgencia o la prisa por ir al baño siempre anticipa la incontinencia urinaria de urgencia. En la de esfuerzo, pues realmente no lo hay. Y si estamos hablando de que sí está presente, pues le damos puntos a que sea una incontinencia mixta. El escape de orina en la urgencia pues realmente no existe y en la de esfuerzo al realizar ejercicio, toseduras, estornudos, es cuando va a tener las pérdidas. Recordemos que los índices de severidad podemos preguntar específicamente si su pérdida de orina es por toseduras, es leve, si es un chorro pequeño, si son gotitas o es un chorro grande, para ir viendo qué tipo de severidad tiene la paciente. Cuando una paciente tiene una incontinencia urinaria de urgencia y viene una contracción del detrusor, hay detrusor que se contrae de forma terminal. La paciente no va a poder detener y se va a orinar. La pérdida en cantidad es muy grande porque se viene toda la vejiga. Y en la de esfuerzo habitualmente una toallita protectora la puede cubrir y proteger de que pase la orina a su muda de ropa. El tiempo de micción, normalmente una vejiga que tiene urgencia, acuérdense del Qmax que vimos en la uroflujometría, va a ser una orina que sale súper rápido. Y en la de esfuerzo habitualmente no se afecta el Qmax. Una vez que ya hicimos, pues recordemos que hasta un 90% podemos integrar un diagnóstico. Entonces ya este es el flujograma que utilizamos para la incontinencia urinaria. Primero, pues sospechamos de incontinencia urinaria. Recuerden que la paciente sigue siendo un tema tabú. Debemos incluir en las preguntas de interrogatorio, señora, ¿usted se le escapa la orina, moja su pantaleta, tiene que usar una toallita porque se nota que tiene humedad o que huele a orina? Es muy importante que si tenemos sospecha o que vemos factores de riesgo, que es una mujer multípara, que tuvo macrosómicos, que tuvo un bebezón de 5 kilos, no sé. Esta paciente tenemos que sospechar que tiene incontinencia. Hacemos la evaluación básica que les acabo de explicar, la evaluación básica de consultorio, y vamos a determinar
primero un tratamiento conductual o médico, y solo el 10% de los pacientes va a requerir alguna prueba más especializada, sobre todo si vemos que tiene un prolapso grado 3, grado 4, que va a requerir de igual manera cirugía. En estas ya hacemos una evaluación especializada a través de cistoscopía y de urodinamia multicanal. El tratamiento para la incontinencia urinaria pues va enfocado de acuerdo al tipo de incontinencia que estamos identificando en nuestra evaluación básica de consultorio. Pero la modalidad de tratamiento la podemos dividir en estos 3 grandes rubros: conductual, farmacológico y ya el quirúrgico cuando ya no vemos mejoría. Si el tipo de incontinencia es de esfuerzo, la paciente va a requerir una cirugía, ya sea con una cirugía de malla, una cirugía uretropéxica, de uretropexia. Si la paciente no quiere cirugía, primero hacemos una rehabilitación del piso pélvico. La incontinencia urinaria de urgencia, siempre es muy importante hacer un tratamiento conductual. Estos son cambios en la dieta, tipo de alimentos hay que evitarlos, o irritantes vesicales. Tenemos que modificar el comportamiento en la toma de líquidos, hacer ejercicios de Kegel o de piso pélvico. Y en estas pacientes los medicamentos están indicados, sobre todo los anticolinérgicos, que son los tratamientos de primera línea. Si la incontinencia es mixta, tenemos que identificar cuál es la que tiene más predominio. Si es la de urgencia, primero tenemos que dar un tratamiento anticolinérgico y valorar y platicar con la paciente. En estas incontinencias mixtas son pacientes que sí tenemos que hacer estudios urodinámicos, porque tenemos que ver si vale la pena o no operarla para ver el factor pronóstico, si le va a ir bien o si le va a ir mal. La incontinencia de rebosamiento en ocasiones son pacientes como la cistopatía diabética, que nos va a dar problemas de retención urinaria, o son pacientes que se pueden modificar sus hábitos. Señora, por favor, deje de hacer la comida. Señora, por favor, tiene que orinar lo normal para que su vejiga no esté aumentada su capacidad. Si hay rebosamiento, tenemos riesgo de que esa orina, la válvula de Waldeyer que está en la unión del ureter con la vejiga, puede regresarse la orina y ocasionar trastornos tan severos como una ectasia renal, una hidronefrosis. Entonces, la de rebosamiento hay que tener mucho cuidado, que son pacientes que en el futuro van a terminar en una sonda Foley permanente porque ya la vejiga, el músculo, perdió su capacidad de regresar a su tamaño normal. Y los tratamientos funcionales, o lo que hablamos de los diapers, tenemos que dar tratamiento específico. Recuerden que si es un diapers o es una incontinencia transitoria, hay que dar tratamiento a la causa base para que la paciente mejore. Entonces, en general, ¿cuál es la terapia conductual que vamos a hacer en nuestra paciente? La mayoría de nosotros, a los que nos dedicamos a urogine, pues ya sabemos cuánto es lo normal de orinar. Pero habitualmente los demás médicos o nuestra mamá, nuestras hijas, no sabemos cuál es lo normal de orinar durante el día, o cuánto es normal orinar durante la noche. Entonces, primero que nada, tenemos que investigar por medio del diario miccional si la paciente está orinando normal, o está aumentado, o está bajo su nictámero. Si está bajo el nictámero, habitualmente las de rebosamiento, pues hay pacientes que dicen: doctora, yo bajar 7 horas y yo para nada se me sale la orina. Son pacientes que postergan el deseo de micción, y esas pacientes van a tener un problema a largo plazo con el daño de riñón o daño de vejiga por ser una vejiga retencionista. Entonces, la reeducación vesical, tenemos que entrenar a nuestra paciente a hacer toma de agua aproximadamente cada 2 o cada 3 horas con vasos pequeños. Le tenemos que enseñar a la paciente que, aunque no tenga deseo de orinar, si yo tomo un vasito de agua, mi filtrado glomerular y mi filtrado urinario va a ser alrededor de 30 minutos o 40 minutos. Pedirle a este tipo de pacientes que no se aguanten más de 1 hora, porque van a tener pues una pérdida, sobre todo si tienen urgencia. Hay que hacer restricción de líquidos de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a la capacidad vesical que vimos durante la cistometría,
Y bueno, tenemos que explicarles a la paciente que también no sean tomadoras de agua nocturnas, porque hay pacientes que tienen uso de placa dental, por ejemplo, y se les seca mucho la boca y toman agua durante toda la noche o traguitos y se la pasan levantando. Entonces, todos esos detalles, de acuerdo a cómo esté el diario miccional, vamos a hacer la terapia conductual. Recordemos que no debemos hacer una sobreingesta de líquidos. Hay pacientes que quieren bajar de peso y a veces toman 4 litros. Antes de la dieta no habían tenido pérdida de orina y hicieron una sobreingesta. Entonces nada más hay que hacer un reentrenamiento, un saneamiento vesical. Las bebidas que favorecen la diuresis o que son diuréticos son todas las bebidas alcohólicas, las bebidas con cafeína, las carbonatadas o edulcorantes artificiales. Además de las pacientes que están tomando pues una ingesta de irritantes vesicales, pueden ser pacientes que tengan algún trastorno irritativo urinario. Los trastornos irritativos urinarios o que causan dolor vesical, hay alimentos que le llamamos alquilaminas, como el que tienen nivel de potasio elevado, como el jitomate, la cebolla, el plátano. Entonces, de acuerdo a la sintomatología de la paciente, vamos a hacer las medidas de reeducación vesical. Recuerden que en la exploración física de nuestra historia ya tuvimos la puntuación de escala de Oxford. Ya sabemos quién va a ser beneficiada con el tratamiento de ejercicio de piso pélvico. El programa de ejercicio pélvico, hay tratamiento de contracciones lentas, hay contracciones rápidas, hay ejercicios hipopresivos. Los ejercicios que engloban esto, yo siempre les pido, bueno, no vayas a hacer zumba o ejercicios de alto impacto cuando tienes incontinencia. Mejor hay que cambiar el tratamiento de ejercicio a través de un pilates o cosas de ejercicios aeróbicos de bajo impacto. Entonces, si nosotros empezamos a dar tratamiento, sobre todo si vemos que tiene una escala de Oxford de 2 a 3 en su fuerza del pubococcigio, van a tener beneficio muy excelente con el tratamiento de Kegel intensivo. Entonces, recordemos que los fascículos musculares en el pubococcigio tienen fibras lentas y tienen fibras rápidas. Las contracciones sostenidas de mantener la contracción 10 segundos nos van a favorecer que las fibras lentas o tipo 1 de las muscular, cuando les pedimos el ejercicio de Kegel, nuestro pubococcigio se va a fortalecer para ayudar a que estas fibras lentas tengan una contracción más fuerte. Esto es sobre todo pedirle a la paciente que cuando haga ejercicio mantenga su piso pélvico en tensión. Al principio es difícil que lo logren, pero como todo ejercicio, pues yo no voy a tener pues una capacidad de ir a correr 3 kilómetros y nunca he sido corredora. Entonces, vámonos de menor a mayor. Si por el contrario queremos que fortalezca el haz muscular de las fibras rápidas, las tipo 2, pedimos a la paciente que el programa de ejercicio pélvico sea contracciones rápidas. Entonces, el programa de ejercicios hay muchos tipos porque depende del tipo de afectación que tiene nuestra paciente. Queremos que haga una hipertrofia muscular, queremos que esas fibras tipo 1 y tipo 2 estén rehabilitadas. Entonces, el programa de ejercicios se extiende o empiezan a notar cambios desde las 6 semanas y hay pacientes que se prolonga a 6 meses. Hacer ejercicios de Kegel sin una orientación y que hagan de más nos pueden hacer hipertonías o un estado hipertónico pélvico que puede generar dolor. Entonces, es muy importante darnos a la tarea qué programa de ejercicio de Kegel vamos a dejar en el tratamiento de primera línea o el tratamiento conservador. Entonces, hay muchos programas de ejercicio, podemos pedir que mantengan, yo siempre les digo, la mano, son 5 series y pueden hacer 10 repeticiones de contracciones rápidas y pueden hacer las contracciones lentas, poner un cronómetro de 2 minutos o empezar de 1 minuto y entonces pedirles que hagan las contracciones lentas. Perdón, voy a tomar tantita agua.
Se me secó un poquito la garganta, perdón. Y bueno, ya una vez que nuestra paciente ya se está reeducando su vejiga, ya está bajando de peso, está quitando irritantes, la pusimos a hacer ejercicio. Si nuestra paciente tiene una incontinencia de urgencia o una vejiga hiperactiva o una incontinencia mixta, podemos echar mano del tratamiento farmacológico. Hay diferentes fármacos, diferentes mecanismos de acción. Hoy por hoy, pues el de primera línea siempre son los agentes anticolinérgicos. Actualmente tenemos un grupo de fármacos que era número 1 en Estados Unidos, ya llegó a México. No sé si con ustedes tengan el Mirabegrón, que es una nueva clase de fármacos, que es un agonista selectivo de los receptores beta 3 adrenérgicos, que esto va a ayudar a que tenga un mejor control en la incontinencia. Y pues vamos a dejar esta tablita de cuáles son los anticolinérgicos. Están los anticolinérgicos receptores M3 específicos, como darifenacina o solifenacina, que estos no van a dar boca seca ni efectos adversos, que la mayoría de las pacientes en las instituciones o donde yo estoy, pues tengo los más baratos, los que son más clásicos, como tolterodina, que este es un antimuscarínico, pero no es selectivo de M3. Entonces, estas pacientes pueden tener molestias y que dejen el tratamiento, que no tenga adherencia al tratamiento porque tienen más boca seca, tienen que tomar más agua. Y si la paciente tiene un glaucoma de ángulo cerrado, pues está contraindicado el uso de anticolinérgicos. Existen fármacos para incontinencia de esfuerzo, pues hay recomendaciones, pero realmente, de acuerdo a la guía de práctica clínica, siempre va a haber la necesidad de cirugía. No han dado la respuesta que quisiéramos para las pacientes que no se quieren operar. La de esfuerzo prácticamente podemos ayudarnos con el uso de estrógenos locales porque van a aumentar el flujo vascular. La coaptación de la uretra en pacientes que tienen síndrome urogenital, el plexo venoso va a estar más aumentado y esto va a generar mejor coaptación. Entonces, pero no hay un fármaco de elección para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo. Bueno, entonces entramos al tratamiento quirúrgico. ¿Qué pacientes van a llegar a quirófano? Si ya identificamos que la incontinencia urinaria es de esfuerzo y vemos que es una urodinámica de esfuerzo clásica, donde sus presiones intraabdominales, las presiones vesicales son normales y ya vimos la clínica, vimos los antecedentes, vamos a hacer algún tratamiento también de histerectomía, podemos ofrecer el abordaje vía abdominal por medio de una uretropexia retropúbica de Burch. Si tiene trastornos de prolapso vesical o rectocele, tiene un hiato vaginal amplio y vamos a necesitar hacer una corrección por sitio específico vía vaginal, pues podemos ofrecer el tratamiento estándar de oro actualmente, pues es las mallas libres de tensión. En dado caso, en los estudios especializados, que ya la paciente la llevamos a una urodinamia y vemos que la incontinencia es muy severa, que la paciente tiene presión uretral baja, entonces utilizamos mallas retropúbicas. Si la paciente tiene de las deficiencias intrínsecas, que ya les dije que esta es muy de baja frecuencia, entonces se pudiera ver beneficiada con una cirugía antiincontinencia más obstructiva y podemos utilizar el cabestrillo tradicional. Bueno, entonces, en resumen, aquí les puse algunas imágenes sobre, yo no sé, ahorita me van a platicar cómo les va a ustedes con la uretropexia retropúbica de Burch, si la están haciendo o no. Actualmente en nuestro país, la cirugía mínimamente invasiva prácticamente es la número 1, porque está dentro de las instituciones ya como tratamiento en el kit, no tiene costo extra al paciente. Entonces, como tenemos que hacer abordajes para hacer plastillas, hacer alguna corrección también que tenga de prolapso, pues la vía vaginal pues nos va súper bien.
Aquí aprovecho para explicarles que hay muchas mallas que son mallas hechizas, hay que tener mucho cuidado. La malla que se coloque a nivel suburetral tiene que ser tipo 1, que sea específicamente elaborada para esa área, porque en el pasado se utilizaba cualquier tipo de malla y pues vimos los estragos del rechazo de nuestra paciente, y tener un rechazo de malla en el área genital es sacrificar su vida marital, su vida íntima. Entonces, las mallas tienen deben de ser de polipropileno, específicamente de buena calidad para tener un buen tratamiento en la paciente y que evitemos las complicaciones. Entonces, el abordaje en el tratamiento de la incontinencia urodinámica de esfuerzo, en la mínimamente invasiva, actualmente la consideramos como una de las vías de elección de estándar de oro, dependiendo si presionamos el abordaje transobturador o decidimos el abordaje retropúbico. Es una cirugía segura, es una cirugía fácil en manos expertas, y lo más importante de decidir a quién vamos a poner una malla de tensión transobturador o retropúbica es ver la que no tenga el factor de riesgo, porque tenemos que seleccionar muy bien a la paciente. En nuestras guías de práctica clínica en Cenetec a nivel nacional, desde ya hace un tiempecito, en el 2010 específicamente, salió que la incontinencia urinaria de esfuerzo, su tratamiento de elección es una malla suburetral libre de tensión con el abordaje transobturador. Entonces, en nuestros hospitales ya existe como parte del tratamiento. Aquí les puse un videíto de cómo hacemos el pasaje de estos ángulos, de estas agujas, a través del agujero obturador. Ujú. Y bueno, tiene una serie de pasos esta cirugía. Vamos a ir colocando a 1 centímetro de la entrada del meato uretral, para que la malla, su mecanismo de acción es hacer fibrosis durante los próximos 3 meses después de la cirugía, para que funcione como un ligamento nuevo de sostén, para hacer esa fibrosis que se perdió por la distensión masiva en el trabajo de parto. Es muy importante dibujar y señalar a dónde debe de ser el pasaje de las agujas para evitar el riesgo de daños a estructuras de vasos sanguíneos o de nervios, sobre todo el agujero obturador. Entonces, es una técnica que tenemos que señalar bien a nivel eh, específico en el ángulo de la ingle, y tocar y especificar y dibujar en nuestra mente dónde está el agujero obturador. Hacemos una incisión muy pequeñita, puntiforme con el bisturí, para poder hacer el pasaje. El paso 4 es muy importante recordar cuando hacemos el pasaje, que la introducción helicoidal de estas agujas tiene que traspasar músculos muy importantes, una membrana dura obturatriz, que es a veces, las pacientes, de acuerdo a su estado de nutrición, a veces es más durita, a veces es muy frágil y pasas muy rápido. Entonces tenemos que ir conteniendo bien con dedo, dirigiendo la salida a nivel paravaginal en este espacio del obturador, para ir dirigiendo la aguja y no lastimar la uretra, ¿sí? Entonces, es una cirugía muy bonita, pero si la dejamos mal puesta, pues le va a dar muchos dolores del área genital a la paciente, o complicaciones de rechazo. Si la paciente tiene una incontinencia más severa, tiene una incontinencia vimos en la urodinamia que tiene una presión uretral baja, hacemos un abordaje retropúbico, una forma de U. Es muy importante medir exactamente y marcar dónde vamos a pasar las agujas, para evitar una perforación de órgano vesical o intestinal si lo hacemos muy alejados del margen de seguridad. Es muy importante utilizar la hidrodisección. Yo utilizo la lidocaína con epinefrina,
para poder hacer una vasoconstricción y evitar los sangrados masivos. Hacemos una disección, todo para entrar hacia el espacio parauretral y hacia el rectus para formar el canal donde va a pasar nuestra aguja. Hay técnicas de pasaje de arriba abajo, de abajo arriba. A mí en lo particular se me hace más práctico. Yo tengo que tener en mente, en este paso siempre pido que baje un poquito la cortinilla del paciente para ver el hombro ipsilateral. Hago el pasaje dirigiendo y salgo en mis marcajes para hacer la penetración y colocar la malla en forma de U. Entonces, una vez que coloco los tubitos, que son nuestros marcadores azules, y antes de acomodar la malla, tenemos que verificar que estos marcajes no hayan perforado la vejiga para evitar cualquier riesgo, que la malla quede intravesical. Entonces, hacemos la cistoscopía, vemos que hay integridad vesical confirmada, entonces ya posicionamos la malla, la acomodamos, viene un revestimiento plástico. Este es un anillito de seguridad que hay que cortarlo. Colocamos una pinza Kelly para poder hacer la técnica como lo dice, una cinta libre de tensión que no quede muy apretada y acomodamos la malla y damos por terminada. La malla de buena calidad, no se va a ver, no se va a sentir. Recortamos los excedentes de las patitas de los extremos de la malla. Y bueno, ¿cuál es la eficacia de la técnica? Recordemos que también tiene que ver el tipo de incontinencia y la severidad y el tipo de presión uretral baja que esté manejando la paciente. En general, la tasa de curación puede ser tan baja del 62 a tan alta del 98%. Esto tiene que ver por la clínica del paciente. Siempre la TBT o la malla retropúbica va a tener una tasa de éxito mayor. La tasa de curación es más alta, pero la tasa de complicaciones, si vieron en la técnica, es un poquito más compleja. La TBT o la cinta retropúbica siempre se deja en pacientes que tienen incontinencias incompetentes, deficiencias intrínsecas o presiones muy bajas, incontinencias muy severas. Aquella paciente que con vejiga vacía lo que va eyectando del ureter ya se le sale la orina al esfuerzo, pacientes que tienen pruebas de las toallas muy severas o cuestionarios de calidad muy, muy altos. Entonces, porque son más obstructivas. Si es una paciente con incontinencia urodinámica de esfuerzo clásica, pues le va a ver el beneficio de la transobturador. Y en general, los riesgos de TBT contra TOT, la exposición vaginal es del 11 contra el 25%. El dolor posquirúrgico del 10.5 al 32.8. Lo más que afecta a largo plazo es que hayamos dejado una malla en una paciente con un epitelio muy adelgazado, esa malla se va a exponer o va a generar dolor. Actualmente contamos con un instrumento de recolección de seguimiento a largo plazo. Es un poquito complejo, es casi como un TNM de una enfermedad oncológica, pero los uroginecólogos que manejamos malla tenemos el compromiso de que si colocamos malla, tenemos que seguir a nuestra paciente por lo menos 5 años y que no sea aislado que la paciente empiece con dolor o relacionado a una dispareunia, porque siempre se les olvida que les hicimos una cirugía a la paciente. Entonces, este seguimiento a largo plazo es un compromiso para todos los uroginecólogos. No sé si quieran o tengamos tiempo para ver un caso clínico para que quede más claro todos los aspectos de exploración ginecológica y uroginecológica que hicimos. Claro que sí, doctora. ¿Sí? Estamos muy entusiasmados con la cátedra del día de hoy. Bueno, entonces les voy a dejar un caso clínico que es de incontinencia urinaria de esfuerzo clásica, que es como me llega a mi consulta diaria. Nuestro hospital es un centro de referencia del noroeste del país. Entonces tenemos pacientes de varios estados alrededor, entonces tenemos mucho trabajo y nos llegan pacientes
pues todos los días. El motivo de consulta de esta paciente de 46 años, ella es enviada de un estado vecino de Sinaloa y la envían por incontinencia urinaria de esfuerzo. En nuestro centro es un logro después de haber peleado y haber hecho muchas tesis y comprobado que cuando yo recién llegué hace más de 10 años al hospital, me querían que pusiera una malla abdominal en el área genital. Entonces yo me puse rebelde y la forma de ser rebelde es hacer estudios científicos y demostrarles que no era bueno poner mallas hechizas porque nos iban a traer más problemas. Entonces, nos mandan todas las pacientes porque es el hospital donde tenemos el servicio y donde tenemos aprobado el presupuesto para que tener mallas originales. Entonces, por eso nos hacen muchos envíos. Entonces, esta paciente había tenido 2 años de evolución con pérdida relacionada al ejercicio, a los esfuerzos, en donde ella notó que cada vez era más aumentada su molestia. En sus antecedentes heredofamiliares, la paciente tiene a su mamá con diabetes tipo 2, su papá falleció por un cáncer pulmonar y, bueno, no había otra en la historia algo importante. En los antecedentes personales no patológicos, de tipo sangre positivo, no fuma, tiene alcoholismo ocasional en eventos sociales, la religión que tiene ella es católica. En nuestro hospital hay una religión de testigos de Jehová que no aceptan sangre, entonces pues no las podemos operar hasta que firmen ese consentimiento informado. Por eso les preguntamos sobre la religión. La escolaridad de esta paciente secundaria completa y en sus antecedentes personales patológicos habla que su cirugía fue una oclusión tubárica bilateral después de un parto y bueno, lo demás negado. La paciente tuvo 2 partos, se embarazó 2 veces, no tuvo abortos y esta paciente tuvo un bebé, aunque haya tenido solo 2 gestas, en este factor de riesgo que ella tiene, pues es la macrosomía. Recuerden que más de 500 gramos por cada se va aumentando el riesgo de ruptura de la maca del piso pélvico, de los ligamentos puboretrales. Entonces, en la historia clínica, el nictámero, la paciente refería 5 micciones durante el día y no se levanta durante la noche. La protección por medio de pantiprotectores se utilizaba 2 a 3 al día. La afectación de calidad de vida haciendo el índice de Sandick nos salió en moderado. La paciente sí tenía ingesta de irritantes vesicales, consumiendo café, refresco de cola y la ingesta diaria de líquidos en general era de 2 litros. Ella refería solamente pérdida a los esfuerzos. A la relación sexual estaba negativo. La incontinencia fecal a gases o a sólidos estaba negada. Si se fijan en el índice de masa corporal, es una paciente que tiene obesidad. Entonces, es muy importante corregir este problema y todas las pacientes ya saben que primero tienen que bajar de peso. En la exploración, pues es un hábitus mesomórfico por su estatura, no se veía tan gordita. La cabeza y cuello sin alteración, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen todo tranquilo y en los genitales acordes para la edad. En la exploración neurológica, recuerden la sensibilidad que hacemos en estas pacientes para ver si hay integridad neurológica y descartar algún daño neurológico. En ellas estaban normales estos estudios neurológicos. El cuadrito de cuantificación de POPQ de la paciente no había prolapso. Estos niveles los graficamos el POPQ en esta gradilla de 9 puntos. Estos son los dinámicos, estos son los estáticos, estos son dinámicos. Esta es la parte anterior. Pedimos que puje la paciente, medimos del meato de la uretra 3 centímetros hacia adentro, de ese punto imaginario 3 centímetros hacia adentro, el cuello cervical bien posicionado, el hiato genital de 3 centímetros, cuerpo perineal de 3, longitud vaginal de 7 y el estado
de la pared posterior en -3, -3. Realmente esta paciente era una incontinencia urodinámica de esfuerzo sin prolapso. Dentro de sus laboratorios, las serologías que nos puedan interferir para la cirugía, estaban todo el panel viral negativo. En este examen general de orina estábamos viendo eritrocitos. Recuerden que hay hematuria micro y macroscópica. Eritrocitos arriba de 5 es anormal. Entonces esta paciente tuvo ese hallazgo y a investigar pues por qué tiene esos eritrocitos. A veces es algo transitorio, entonces, pero tenemos que investigarlo. En esta primer consulta, la paciente le pedimos que bajara de peso. Le pedimos que hiciera ejercicio, le dejamos un programa de ejercicios intensos por 6 meses, porque la paciente le tenemos que explicar que no, pues no va a bajar de peso luego, si trae una obesidad grado 1. Entonces, el POPQ es 0, que quiere decir que no hay prolapso, y la paciente hasta ahorita en el puro interrogatorio y los cuestionarios nos da una incontinencia de esfuerzo. Le pedimos un urocultivo de control para descartar y hacer pruebas invasivas si es que baja de peso. La paciente, si no baja de peso, pues no tiene caso operarla porque no se va a sentir muy bien. Entonces, la interconsulta de nutrición, los ejercicios de Kegel y su cita subsecuente ya regresa cuando baje por lo menos los 7 kilos. Las pacientes que tienen afectación de calidad de vida de la incontinencia bajan porque bajan, le echan muchas ganas y más que saben que es una malla original. Entonces, ella regresa al tiempo después de estar a dieta y pues logra bajar de peso. De un 35 de índice de masa corporal, nos queda en 31. Entonces, esta paciente le está echando muchas ganas. Le hacemos pruebas invasivas, entonces vimos un primer deseo de micción de 50, un deseo normal de micción de 300, un deseo inminente de 450 y vemos el tiempo de micción. Recuerden, ella tuvo 27 segundos, chorro débil al inicio, pero luego siguió orinando bien y encontramos que su tasa de filtrado o de orinar es de 16.6. Lo normal es 26 más menos 10, no está tan mal. Podemos bajarle menos 10 a 26 y nos cae en rango normal. Entonces, esta paciente con la cistometría, pues nos sigue dando puntaje a que sea una incontinencia de esfuerzo. Le hicimos en citas subsecuentes una prueba de la toalla y le dejamos que hiciera sus ejercicios con todo el protocolo de 1 hora. Previo a la prueba de la toalla, el peso fueron 13 gramos y posteriormente 17 fue el peso. El resultado, ¿se acuerdan? La tablita que fue de 4 gramos. Se clasifica en una leve moderada. En nuestro hospital, las pacientes que vamos a operar, como es una malla de alto costo, sí les pedimos a todas urodinamia, porque tenemos que justificar que la paciente le va a ir bien y es un logro más que tenemos en el hospital. Entonces, recordemos que la paciente había tenido eritrocitos. Quisimos ver pues cómo estaban los riñones, no está reteniendo orina, la creatinina y la función de azúcar un poquito elevada, pero no niega el internista que hubiera algún problema. Por la cuestión de que había tenido hematuria microscópica en algún momento, pues quisimos hacerle una cistoscopía. Entonces, cuando hay hematuria podemos ver glomerulaciones o puntos sangrantes que nos pueden hacer la sugerencia que tiene una cistitis intersticial. Pero en esta cistoscopía vimos que todo estaba normal, la visualización, no hubo necesidad de tomar biopsia porque la mucosa, los meatos ureterales, todo pues estaba prácticamente pues normal. Y ya en la uretrocistoscopía pues vimos que hacía una buena coaptación de la uretra y que no había datos de deficiencia intrínseca. A esta paciente le hicimos una urodinamia. La urodinamia es un estudio invasivo, multicanal, y nos da la información de todas las presiones vesicales y nos dice si la paciente le va a ir bien o le va a ir mal
al momento de la cirugía. Lo más importante aquí es ver que un leak pump pressure vesical, esto es un punto de fuga, que el momento que ella pierde la orina, ¿cuántos centímetros de agua tiene la presión del canal abdominal? 121. Una presión abdominal baja o menor a 60 ocuparía una malla retropúbica. Una presión de cierre uretral máximo o una presión abajo de 20 nos hablaría que es una incontinencia de las más severas y no le va a ir bien con la malla TOT. Entonces, con la urodinamia nos da la impresión de que estudios básicos de consultorio concluyen en una incontinencia urinaria de esfuerzo sin prolapso de órganos pélvicos, uroflujometría clínica normal, calibración uretral normal, sin trastornos en el vaciamiento vesical, el URO 2, que es la prueba de la toalla, de 4 gramos, que nos da una incontinencia moderada, la uretrocistoscopía fue normal, la cistoscopía fue normal, la incontinencia fue por urodinamia clasificada en incontinencia tipo 1. Entonces, nuestro plan de tratamiento, porque corroboramos el síntoma que tenía la paciente, lo corroboramos con los signos que vimos en la exploración física y la condición por medio científico, vimos que la urodinamia realmente tiene una incontinencia urodinámica pura. Entonces, esta paciente son las que les va muy bien con colocarles una malla. Bueno, como conclusión, muchas veces hay hospitales que no tienen la urodinamia, pero simplemente con hacer una buena historia clínica uroginecológica con los estudios invasivos de consultorios básicos, podemos tener un diagnóstico desde el 80%, ya vimos que hasta el 90%. Vamos a empezar un tratamiento conservador conductual en todas estas pacientes. Si no mejora, se explica las opciones de acuerdo a su tipo de incontinencia. Si no mejora y si es una incontinencia mixta o de urgencia, podemos dar un tratamiento farmacológico. Si después de haber hecho todo esto, la paciente sigue perdiendo orina y corroboramos que requiere cirugía y es una incontinencia urodinámica de esfuerzo clásica, la incontinencia urodinámica de esfuerzo en las consultas, vamos a encontrar que más del 80% va a estar muy bien con este tipo de cirugías. Las severas son las más complicadas, son las que siguen perdiendo alguna gota de pipí y que no quedan al 100. Y bueno, eso es lo de mi charla. Muchísimas gracias por la invitación. Abrimos a preguntas para lo que me quieran hacer. No sé si tengan alguna duda. Gracias, doctora Yadira Monte, por su excelente conferencia. Una conferencia muy clara, didáctica, actualizada y completa. De verdad, Gracias. me erizó, logró erizar. De verdad. Doctor Eusebio Consuegra, le doy la palabra. Esta es una conferencia que esperábamos que fuera un batazo de Tribey, pero que con la calidad de la expositora y el tema, ese Tribey se convirtió en home run. En home run, y se anotó la sociedad, la Universidad Libre, un exitazo al haber invitado a la doctora, que yo con mucho temor me le acerqué, pero ella con una bondad típica de todos los científicos, cuando se dio cuenta de que era algo bastante serio, muy serio, no se negó, al contrario, la única preocupación que ella tenía era que ella hacía de Zoom. Y se dio cuenta que esta plataforma es una plataforma muy especial, es más, muy buena. Es más académica que comercial como Zoom. Zoom tiene la desventaja que puede ser fácilmente hackeada, y se han dado casos por lo menos en Fecolsoft, que ha hecho
temáticas por Zoom y sale un bandido poniendo una película pornográfica y todas esas cosas. Y Ay, no. esto aquí no se ve con Microsoft Teams siempre y cuando. ¿Por qué? No se ve porque solamente es la comunidad educativa y los invitados especiales los que se conectan. Doctora, muy agradecido. Yo quisiera hacerle una pregunta porque en una de las diapositivas de su conferencia usted utilizó o iba a utilizar un pesario amarillo y no me tocó el tema. Quería ver si usted utiliza pesarios para incontinencia urinaria. Mire, yo creo que soy la promotora número 1 en mi país de pesarios. Cuando gusten les doy el tema de pesarios, tengo muchos trabajos científicos. Bueno, quedó ya programada, pero déjenos que nos pase un tiempo cuando estemos hablando de... Sí podemos antes de noviembre. Antes de noviembre. Yo le guardo para que... sí, tiene pesado. Ahorita mis pacientes que no puedo operar, pues les pongo pesarios. Ahorita tengo encargados varios. Voy por el 4º trabajo científico, porque tengo demasiadas pacientes con uso de pesarios, entonces, no, lo que quieran les puedo dar. Tengo muchas, traté de resumirla, pero hay mucha información, hay mucho que decir cuando gusten. Interesante, nosotros usamos pesarios en pacientes con incompetencia cervical, amenaza de parto pretérmino, con incompetencia cervical. Y es más, yo tengo un amigo que voy a dar el nombre del doctor Rafael. París, dime el nombre. Ay, italiano. Rafael de Sabana Larga. Campanella. Que él me enseñó a mí a usar con frecuencia el uso del pesario para obstetricia, y él es de los que me regala, después que él utiliza el pesario y los pacientes, él se la retira cuando va a terminar el parto, él me la regala porque nosotros aquí tenemos una situación económica en nuestros hospitales y no tenemos la fortaleza y la fuerza de voluntad de cambiar como lo hizo usted allá en el hospital de Sonora, cambiando y entonces nos cuesta bastante el uso. Entonces rehusamos y esterilizamos con gases de etileno, con el gas de etileno, esterilizamos y lo colocamos, y solamente le pedimos al paciente que si no regresa a control por alguna X circunstancia, nos devuelva el pesario de silicona, muy parecido no al que tiene la malla, los cribados, sino al del amarillo, que son azules. Bueno, de todos modos ya sabemos que tenemos otro tema. Farid le mandó saludos al doctor Jim Medina, que dice, y usted lo puede ver ahí en el chat, excelentísima exposición. Otro escrito, Fabián Andrés del Río Hernández, muy buena, muy buena. Los estoy invitando a que se conecten para que charlen con usted. Bueno, en caso de que lo hagan o no lo hagan, tenemos que abrir el momento de las preguntas. ¿Quién quiere utilizar el micrófono y hacerle directamente la pregunta o el comentario a la doctora? Medina levantó la mano. Entra. Sí. Sí, buenas tardes, doctora. Aquí Hola. Me da mucho gusto saludarla. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Viví muchos años en la Perla Tapatía, viví 10 años en México, hice mi posgrado en la Ciudad de México, en el Hospital Luis Castelazo Ayala. Así que considero México mi segunda patria.
Ah, Me da mucho excelente. gusto saludarla, doctora. Cuando quieren venir a Obregón a operar acá conmigo, acá invitadísimo, doctores. Esa era mi siguiente pregunta, doctora. Primero era un comentario y lo siguiente era la pregunta. ¿Qué hay que hacer? O si hay la posibilidad de hacer un entrenamiento, una rotación en Ciudad Obregón. Sí, claro, están las puertas abiertas y pues aquí tenemos ahorita 2 días a la semana de cirugías y pues yo soy la única urogine en mi turno de la mañana y está el doctor Páez, somos 2 médicos para todo el noroeste. Tenemos mucho trabajo. Debes aprovechar la invitación, G, y darle una vuelta a tu querida segunda patria, que tiene un gran presidente que actualmente no tiene a México sin deudas externas y todo lo compra de contado. Acaba de comprar una gran refinería y aprovechemos que tenemos a ese presidente muy social y una doctora que te abre la puerta a ti. Sí. ¿Tienes algún otro comentario, Jim? No, solo felicitar a la doctora por su excelente. Yo te paso el WhatsApp de ella para que tú puedas continuar conversando a través de esa línea. Listo, Claro muchas que gracias. sí. Claro Fabián, que sí, ¿quieres hacer algún comentario? No, Fabián no está levantando la mano. ¿Quién Eusebio, desea hacer otro comentario? Doctor Eusebio, Carlos Adelante, Ferreira. Carlos. Pues, doctora, magnífica charla y esto es un tema del día a día y más que todo en estas mujeres que están menopáusicas acá tenemos bastante problemas. Quiero saber hasta qué momento, hasta qué llega el urólogo como tal y el uroginecólogo en la reparación de estas incontinencias urinarias. ¿Hay alguna norma que sea el uroginecólogo o el urólogo? Aquí como uroginecólogo nada más hay 1 o 2 y el que no está ejerciendo otra profesión. Yo pienso que si se dan cuenta, la mayoría de las pacientes con tratamiento conservador van a mejorar muchísimo. Y te la puedes quedar 6 meses y la que va a ir a cirugía, mandarle al médico que tenga experiencia en poner mallas. La verdad, el tema de mallas es algo que tenemos que tener cuidado porque hay médicos que ponen mallas, por ejemplo, hechas por un material que no lo es. Y luego vienen los problemas. Entonces, los uroginecólogos que se dediquen o urólogos que se dediquen a tratar la incontinencia con técnicas mínimamente invasivas, pues como les dije, o sea, yo tengo mis protocolos a largo plazo y si hay alguna complicación a 5 años, yo sé que es mi responsabilidad. Las pacientes, recordemos que como ginecólogos, nuestra cirugía clásica abdominal, uretropexia retropúbica, es lo que quería que me respondieran. ¿La siguen haciendo ustedes? Sí, doctora, aquí está nuestro compañero que tiene COVID en este momento, pero como que el COVID lo tiene en la lengua y no se ha conectado. Él es un partidario de la cirugía abdominal cuando hay patología pélvica y se asocia a incontinencia. Él usa mucho el BURS. Él es de Barcelona. Él estudió Barcelona y allá el BURS como que fue su técnica predilecta y la usa mucho acá. Aquí en Colombia, cuando tenemos patologías abdominales, resolvemos la patología abdominal y si está asociada a incontinencia usamos BURS también. Sí, señor. Mi consejo es que el médico que sepa resolver la complicación lo puede seguir atendiendo siempre. Entonces, como ginecólogos, si tenemos una incontinencia urodinámica de esfuerzo, que tenemos los estudios en consultorio, se vieron, es muy evidente la que tiene esfuerzo puro. El problema que yo creo que debemos derivar es la que tiene mixta o que tiene algún dato neurológico que le va a ir mal
con un Burch, por ejemplo, que tenga problemas de vaciamiento. Es una paciente que no va a poder orinar, o sea, va a quedar tan continente que no va a poder orinar. Entonces, pero la mayoría de las pacientes siguen siendo la incontinencia de esfuerzo pura. Entonces, si tiene miomatosis, pues nosotros como ginecólogos es una técnica que todos debemos dominar. Sí, doctora, aquí en Colombia se está disminuyendo el roce de competencias. El área de urología ya es un área que cuando tiene sus pacientes mujeres con problemas urológicos, invita al ginecólogo a participar en esa intervención. Ya no les duele tanto la presencia de los ginecólogos haciendo uroginecología. Y es una tendencia en Colombia de la capacitación en uroginecología. Es más, nosotros como Costa Caribe, ASOGA, la Sociedad de Ginecología Atlántico, está liderando un diplomado que estamos preparando para hacerlo en la ciudad de Cartagena. Lástima que Mario Villanueva nos hubiera podido ampliar eso, pero voy a tener su nombre para proponérselo a él, para ver si a usted la invitamos en ese diplomado y se nos venga a conocer a Cartagena, a Santa Marta, a Barranquilla. Ay, perfecto. No. Las 3 perlas del Caribe colombiano. Mi esposo es radiólogo vascular intervencionista y él sí ha ido a Cartagena. Ah, sí, sí. Él ve los temas de embolización de arteria uterina y ese tipo de cosas delicadas. Pues, oiga, pero podemos invitar a su señor esposo a que nos hable de hemorragia uterina obstétrica, código de que tengamos que pensar, no porque la hagamos, sino tenemos que tener ese pensamiento de que la embolización es importante. Aquí todavía hay muchos sitios donde son temerosos y hay muy poco intervencionismo con eso, y podríamos invitarlo. Usted nos puede hacer un plan, pero no para un nivel superior de radiología, sino para un nivel de ginecólogos. Sí, de hecho él es el que tenemos casos, como somos un centro junto con la UMAE, con el Centro del Noroeste, tuvimos casos de hemorragias obstétricas, síndromes de malformaciones renales arteriovenosas embarazadas, y él es el que nos ayuda a salvarlas embolizándolas, porque usted sabe que un estado hiperdinámico en el embarazo y una ruptura de una malformación no es nada agradable. Nosotros por lo menos yo le enseño a mis discentes la técnica de Sainz, que es un profesor mexicano, donde se utilizan las pintas de Foster curvas, se tracciona el cervix y donde tocando el ligamento de McEnroe ahí se pinza y se puede lograr obliterar en un momento dado las arterias uterinas. Eso lo utilizamos y lo enseñamos, pero me gustaría que yo le voy a escribir que su señor esposo nos pueda apoyar en ese tema, que es muy importante y que nosotros lo manejamos a través del código rojo. Yo no sé cómo le llamen ustedes, código rojo al sangrado obstétrico. Le llamamos código ERI, equipo de respuesta inmediata. Ah, ya, ERI. ERI. E-R-I. ERI. Nosotros aquí le decimos código rojo porque eso fue una propuesta de un protocolo que hizo la Universidad de Antioquia y ellos determinaron llamarle código rojo.
como hay código azul que es respiratorio, en los servicios está el código rojo, entonces se dispara un código rojo cuando hay un sangrado muy considerablemente perjudicial a la paciente, y enseguida se dispara el código rojo, y hay ya hay siempre en cada institución y en turno 4 personas que se dedican a manejar el código rojo. Uno como coordinador, otro como auxiliador, y 2 enfermeras que nos están haciendo el puente con lo externo. Compañeros, Farid, ¿tienes alguna pregunta? No, Eusebio, lo que resta es seguir felicitando a la doctora, y realmente tenemos que hacer esa diligencia para que invitemos a su señor esposo, porque esto es un tema muy bueno. Esto del radiólogo intervencionista, ya pues hay uno que está manejando lo que son los acretismos placentarios acá en la Clínica Asunción con el doctor Guido Parra, y otro que está en la Clínica Porto Azul. Sería muy bueno esa conferencia, Eusebio. Sí, y nosotros somos amigos del presidente de la Sociedad de Radiología, y lo podemos invitar a todos los radiólogos para que escuchen esta conferencia del profesor. Claro. Ahora mismo la primera causa de muerte, sacando al COVID, que tenemos una estadística de mortalidad no muy clara. Nosotros estamos en primer lugar con preeclampsia, y con el código rojo hemos bajado a segundo lugar las hemorragias obstétricas. Las hemos bajado. Entonces, Sí. cuando uno se mete al CIVIGILA, que es el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, uno ahí se da cuenta cómo todavía la preeclampsia, que la hemorragia ha disminuido, ya que ha habido campañas del ministerio reproduciendo o entregando balones de Bacri, trajes antichoque y toda esa serie de cosas, y lo más importante, que es el uso del alumbramiento activo con oxitocina, que eso minimiza los choques hemorrágicos en la obstétrica. Profesora, ¿qué quiere que le diga más? Para echarle un piropo como militar. No, No, la verdad, la doctora Yadira me pareció, aparte de una excelente profesional de la salud, me pareció una mujer muy querida, agradable, ¿sí? Y que realmente, pues, uno a eso, pues, lo mata. Doctora, continúe siendo así, espectacular. De todos modos, esta conferencia de un grupo del doctor Ochoa, que es uroginecólogo, no sé si usted lo conoce, de Cúcuta, el doctor Álvaro Ochoa. pues es súper amigo mío. Claro. El doctor Álvaro, ahora que tuve mi congreso nacional, él fue nuestro ponente estrella. Es un hermano de Urogine. La verdad lo queremos mucho y le agradecemos. Sí, súper amigos. Muchos barranquilleros van a los diplomados de él en Cúcuta, que son muy famosos, ya que él, como cucuteño, es muy buen anfitrión, y trata a todos sus alumnos con una amabilidad como un gentleman. Un hombre es un gentleman. Sí, yo tuve el gusto de conocerlo en una reunión de la LAP, una internacional en México en el 2018, y ya de ahí ya nos empezamos a hacer las pláticas
en mis webinars también de la sociedad. Yo tengo un taller de histerectomía vaginal para los residentes con medio de un simulador. Entonces al doctor, ese simulador está muy práctico y ahora, por ejemplo, con el COVID el año pasado, mis residentes no tuvieron cirugías y luego se fueron al servicio social y me dicen, doctora, su simulador sirvió, nos ayudó bastante. Entonces, podríamos dar aquí concertando con usted para nuestros ginecólogos del Atlántico y del área del Caribe, podríamos hacer una conferencia de una cirugía simulada. Lo único que tendría usted que tener sería una cámara para proyectar la técnica con la simulación, y eso estimula a nuestros compañeros a que se empiecen a capacitar en histerectomías vaginales y esas cosas. En mi taller haces la práctica en el Zoom. Ahí tienes, es un material que haces todo un útero. Está muy padre. Bueno, pero podemos hacer el esfuerzo por Microsoft Zoom. Perdón, sí. Microsoft Teams. Sí, claro. Si quiere, mándeme un video de lo que, como hizo con la vez pasada que me mandó un video, mándeme un video de eso y lo evaluamos para ver si lo podemos montar a través de Microsoft. Sí. La verdad, eso es en sus casas. Lo único que necesitan es material muy barato y yo les voy enseñando que hagan el modelo. Nada más que es taller. Taller significa que sea una sesión para armar el modelo. Sí. Y ya luego darles la técnica. Yo ese taller se lo doy a mis residentes en 6 sesiones. Porque si usted sigue con ese entusiasmo, yo no tengo más nada porque yo sí soy entusiasta. Yo agarro la mano enseguida y no la mano, hasta el codo. No, lo que yo les puedo ayudar, la verdad, yo estoy muy emocionada. Claro que sí. Es un modelo que yo inventé y estoy muy emocionada porque hay que promocionarlo por acá, por la costa Caribe. Y tenemos el deseo de hacer un diplomado para todos los ginecólogos de la costa Caribe y lo queremos hacer en Cartagena. Me gustaría continuar charlando sobre esto. Hemos tenido 2 horas y media con la doctora. Doctora, usted, su señor me irá a matar por haber estado 2 horas y sus pacientes sobre todo. Lo único que le es agua. No, yo cuando doy pláticas pago un convenio a alguien, yo no trabajo en la mañana, pago a alguien que me cubra y ya estoy aquí a gusto en la casa, no se preocupe por el tiempo. Bueno, pero esta es una hora muy exquisita a las 12 del día, donde se supone que la gente entra en un descanso gourmet, quiere comer y entonces lo puede ver mucha gente de esta lo está viendo a través del celular y seguro que estarán comiendo y están viendo todo lo que usted nos informó y nos enseñó. Un abrazo solidario latinoamericano y ¿cómo es que se llama? Y virtual a través de Microsoft Teams. Sí, señora. A Soga y la Universidad Libre le agradecen mucho todo lo que usted ha hecho en el día de hoy para nosotros los que hemos asistido. Más o menos llegamos como a 90 y algo de asistentes. 90 y algo. Por ahí tengo y lo último que quiero decirle a los asistentes es que esta conferencia fue grabada y esta conferencia ahora yo me dedico a trasladarla al sistema de YouTube y lo colocamos en el canal para que a todo público pueda ver esta conferencia, porque yo soy de los que dice que el conocimiento no hay que cobrarlo, hay es que patrocinarlo, ofrecerlo para que las personas
salven vidas y hagan una labor social médica muy importante. Doctora, seguimos conversando. Farid, cierra. Bueno, doctora, nuevamente mil gracias por ese gesto de amabilidad de usted al habernos aceptado esta invitación y pronto la queremos ver aquí nuevamente. Gracias, un placer. Igual, acá tienen su casa en Sonora, su hospital, acá tenemos pues muchas pacientitas. Bueno, Oiga, mil bendiciones. Usted nos asustó con los 40 grados. Aquí en Barranquilla es 32. No, de hecho ahorita a nosotros es el verano, pero tenemos aire acondicionado. Nunca salimos. Perfecto. Bueno, felicidades. Que tengan un hasta luego, feliz jóvenes. fin de semana. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Bye.